Bueno, eh, seguimos con esta idea de cuarentena y ahora le tocó a la gente del sur, ¿no? Y para los que preguntaban, no vamos a hablar de comida, si quieren hacemos otro de comida, porque sabemos que Adrián es un gran asador y Juli también. Eh, pero bueno, la idea hoy era conversar un poquito sobre el deporte, cómo estamos pensando el deporte y cómo podemos articularlo con una enseñanza. Así que bueno, charlemos un ratito. Bueno, me toca a mí. Bueno, empezar así de cero, por ahí sin la pregunta disparadora es medio complicado, pero por ahora, si yo tengo que pensar la enseñanza, creo que, eh, digo, permanentemente estoy como con el conflicto bueno, ¿por qué lugar, no es cierto? Eh, Encuentro que hay cosas que me resultan útiles y a veces no tienen, eh, o no las puedo encuadrar, digamos, en algún lugar, ¿no es cierto? Si uno quiere por ahí verlo por el lado de la teoría, decir, bueno, esto no me cierra desde la teoría, pero por ahí a mí me da resultado. Entonces es como que Mm. no sabes por dónde encuadrarlo. Eh, y como que hay cosas que, digamos, yo soy de una postura más vale, no sé si la palabra correcta, pero me parece que sí, que es ecléctica, que me parece que agarro un poquito de cada lado, no con la intención de decir, bueno, me caso con este, sino esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve, y bueno, y trato de resolver. Por lo pronto creo que lo que estoy pensando en este momento es que en esta lógica de pensar que los alumnos son todos distintos, no encuentro una sola manera de enseñar, sino como que encuentro muchas maneras de enseñar. ¿Sí? Voy por ese lado, ¿no? Como que hay muchas cosas que me dan resultado. Digo, cuando yo me formé, la palabra mágica era metodología. En el tiempo nos dimos cuenta que la metodología no servía casi siempre, pero a veces sí. Uy, tengo un mosquito. Casi siempre no servía, pero a veces sí, a veces da resultado la metodología. Entonces no la niego. Eh, Digo, el juego, como lo pensábamos antes, ¿no? Esto de decir, bueno, el juego deportivo, eh, por más que no sea juego, por más que no nos llamemos deportivo, pero es un camino que a veces también me da resultado, digo, me acerca a algunas cosas, ¿sí? Y la enseñanza desde la técnica, por verlo como desde una visión más tradicional, es necesaria en algún momento, digo, tenemos que pasar por ahí. Entonces creo que también está. Así que en este momento estoy tratando de tratar de integrar esas tres cosas, esos tres caminos, digo. Ahora pensé en tres, pero bueno, seguramente hay mucho más, porque bueno, a medida que me van surgiendo cosas voy tomándolas. Así que bueno, nada, para arrancar arranco con eso. Sí, está bien. Sí, yo creo que nos pasa a todos un poco eso, ¿no? Que algunas cosas desde el funcionamiento nos permiten encarar grupos con distintos niveles de comprensión del juego, por ejemplo, del deporte, y son funcionales y nos cuesta poder ubicarlos teóricamente o que encuadren dentro de lo que siempre nos han inculcado, ¿no? A mí algo que me sorprendió, por ahí tratando de responder a la primera pregunta que hace Juan, de cómo pensamos al deporte, me sorprendió en cuarto año de la carrera, que bueno, yo estoy en cuarto año del profesorado, que cuesta mucho definir al deporte, ¿no? Y el otro día también escuchaba en la radio a Matías Martín, que decía, bueno, el deporte es algo que no se puede definir, ¿no? Y la discusión eterna, el ajedrez es un deporte, ¿no? Bueno, todas esas discusiones que siempre se dan. Y a mí me parece que se pueden definir muchas cosas. Para empezar, como que hablamos de deporte moderno, ¿no? Esa sería una primera cuestión. Y así despejamos un montón de cuestiones que tienen que ver con la vinculación que se hace permanentemente del deporte moderno con los juegos del medioevo o las prácticas que se hacían en la antigüedad, en la edad antigua. Entonces, bueno, primero ubicarlo ahí, ¿no? El deporte moderno, surgido, no sé, años más, años menos, pero fines del siglo XVIII y en el siglo XIX como ya formalizado, como los sports ingleses, y a partir de ahí todo lo que lo configura hasta el día de hoy, ¿no? Y todo lo que sigue haciendo mucho
sigue influyendo un montón en lo discursivo sobre el deporte, ¿no? En ese contexto que surge en Inglaterra como agente socializador, esto que plantea Elías, y cómo hoy sigue siendo de un uso político, ¿no? El deporte. Cómo en la actualidad sigue siendo esto del deporte ¿no? Y la utilidad. Ujú. Escuchaba también la conversación sobre el juego y esto de autotélico y de no darle una función para otras cosas. Bueno, al deporte se le da un montón de funciones para desde el discurso, ¿no? Para sacar a los pibes de la calle, para desarrollar capacidades. Entonces, cómo eso permanece todavía y cómo poder problematizarlo desde ahí. Pensaba, como para empezar a pensarlo. Después la articulación con la enseñanza es bastante complejo de poder sintetizarlo, pero para no irme por las ramas, a mí algo que me ayudó mucho fue a partir de los congresos que participamos en La Plata, de Educación Física, algunos autores como Orlandoni Benavides, ¿no? Que son de La Plata, que están parados desde la educación corporal y que un poco toman esta problemática. Por ejemplo, y en función me parece también de lo que decía Adrián, bueno, cómo es la enseñanza a la técnica deportiva, ¿no? Esto de se enseña de manera aislada, se enseña en situación de juego, me parece que ahí hay un mundo para todavía recorrer, problematizar, discutir y sobre todo para seguir teorizando, ¿no? Y ellos lo problematizan bastante bien. Sí, a mí también, cuando lo escuchaba a Adri recién, estudió, ¿viste? Adrián, Julián, estudió para el final de historia. Sí, un montón. No, Yo No, no pero venía cuando tan lo escuchaba preparado. recién, cuando lo escuchaba a Adrián revalidé recién, todo. decía esto de las posibilidades de poder enseñar algo tan diferente al juego y últimamente podemos decir que tan parecido, ¿no? Y yo la verdad que hoy por hoy, como lo estoy pensando, es como ese armado lógico. Yo digo, cada vez que lo veo me parece algo más lógico. Eh, un poco es, bueno, lo que yo laburo en mi tesis, pero y después con algunas premisas, ¿no? Trato de elaborarlo con algunas premisas. Como por ejemplo, no sé, plantear ejercicios que siempre tengan cierto nivel de enfrentamiento. No, no digo de arrancar en un 12 contra 12 en el club, no estoy refiriéndome a eso, sino cierto nivel de enfrentamiento. Que ahí es donde está la maniobra del maestro como para ir trabajando con el saber, ¿no? Pero en principio eso, y trabajarlo siempre en situación, ¿no? Es una situación de enfrentamiento que está reglamentada, ¿no? Sin traicionar demasiado el reglamento. Y ahí es cuando por ahí un poco me hace ruido esta idea de iniciación deportiva, ¿no? Que ahí Adri comentaba. Sí, sí, la verdad, estamos en la búsqueda de eso. El otro día, Justo ahora se le Dejó. congeló la imagen, ¿te das cuenta? Hasta que lo recuperemos, Adri, dale, seguí vos si querés. Dale, sí. hola, hola. ¿Escuchan? A ver, ahí volvió. No se te escuchó nada, justo el otro día dijiste y quedaste congelado. Ah, Dale. bueno, dale. Que justo el otro día en el curso de ingresos se me ocurrió preguntarles, hablando con los chicos, ¿no? Dije, bueno, cuando dijimos esto de la relación con el juego, les pregunté por qué decíamos vamos a jugar un deporte. Y se me ocurrió decirles si nunca dijeron vamos a deportear un juego. eh, en esto de la relación, ¿no? Que es muy fuerte. Y bueno, esto que vos trabajaste mucho en la tesis, ¿no? Eso de todos esos puntos en común, que como que los tienen sujetos y no los pueden soltar, ¿no? Y es muy difícil porque incluso desde el vocabulario a mí me sale todo el tiempo, ¿no? Digo, si bien por ahí mi pensamiento a veces va por un lado, desde el vocabulario me sale otra cosa, ¿no? Digo, bueno, mil veces digo, uy, te fuiste, Juan. No, Eh, no, no, acá estoy. mil veces digo, bueno, esto vamos a jugar a esto. Digo, sale normal, digo, a mí me junto con mis amigos y vamos a jugar al fútbol. Claro. O sea, es permanente eso, ¿no? Y que bueno, me parece que es una búsqueda interesante, porque si lo pienso,
hay muchas diferencias y hay muchas diferencias muy fuertes. Pero todavía está esa sujeción que cuesta terminar de entender. Y creo que también desde el punto de vista de la enseñanza, hasta que no podamos entender bien eso, también vamos a estar como sujetos, ¿no? Digo, todo eso va a estar bien pegado. Por más que yo sigo dando un montón de actividades que les digo hoy, les digo juego, porque no le tengo a veces el otro nombre para ponerle, ¿no? Pero que es lo que digo, que son funcionales, ¿no? Entonces, bueno, las utilizo, ¿por qué no? Una, una cosita Sí. pequeña. Me parece re interesante esto último que decís, respecto de que primero habría que precisar un poco más el objeto, o sea, el deporte, es decir, bueno, ¿qué entendemos por deporte? Y después por ahí, yo creo que ahí la articulación con la enseñanza es prácticamente, está allanada, porque, ¿por qué digo? Porque una vez que vos sabés lo que es eso, o sea, tenés el saber ahí estabilizado, lo podés problematizar de una manera mucho más sencilla. Si es que entendés que la enseñanza es problematizar un saber, ¿no? Pero bueno, en ese camino también estamos. Claro. Sí, igual en eso creo que hay bastante coincidencia en general de qué es lo que configura el deporte, ¿no? Esto de, bueno, una práctica institucionalizada, a partir de esto que hablaba al principio, con reglas rígidas. Digo, a nosotros siempre nos hicieron hincapié esto de diferenciar entre juego y deporte, ¿no? Bueno, como esas dos cuestiones donde la competencia está permanentemente, donde hay un esfuerzo corporal o una disposición corporal o como se lo quiera llamar, o una configuración de acciones corporales, digo, bueno, todo eso que hay que precisar bien, pero que también define, ¿no? En esto que decía al principio, bueno, el ajedrez es un deporte, no es un deporte, bueno, digo, tiene que estar eso. Y me parece que es verdad esto, que una vez que lo definís, por eso la importancia de decir, bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de deporte? Porque después, cuando lo articulás con la enseñanza, no es lo mismo si lo definís de una manera o de otra, ¿no? O si lo configurás de una manera o de otra, y como decís vos, si le das una lógica u otra. Yo a partir de esto que decís y también del otro día, ayer, las conversaciones que subieron respecto del juego, o lo que hablabas con Agustín mismo, el tema del rugby, digo, bueno, hay lógicas que se repiten, ¿no? Ustedes hablaban del ataque como un tópico. Digo, bueno, hay muchas cosas de las que planteaba, siendo dos deportes diferentes, pero que planteaba Agustín, se podrían pensar también en el fútbol, ¿no? Entonces esto de pensarlo a partir de fase de juego o no, pero sin dudas que definirlo y tener un posicionamiento bien claro respecto a qué es el deporte, después te va a permitir articularlo con la enseñanza de una u otra manera. Y en función de esto, está bueno problematizarlo. Nosotros en la cátedra lo problematizamos a partir de lo que plantea Ricardo Crisorio, de la relación de determinación entre esos elementos que componen su lógica interna, la rosa, ¿no? Reglas, objetivos, situaciones y acciones, y un poco lo que planteas vos, Juan, en tu tesis, ¿no? De pensarlo con otra lógica, no de determinación. Y te configura un montón después la enseñanza. Digo, cuando te sentás a planificar, que en definitiva ahí es donde se cocina todo y donde queda todo puesto arriba de la mesa, ¿no? Cómo planificás, cómo seleccionás el contenido, en qué haces énfasis, si lo definís en fundamentos, en enunciados, bueno, me parece que está re bueno pensarlo así y que queda mucho por seguir estas conversaciones y teorizando al respecto, ¿no? Mm. Sí, lo hemos hablado un par de veces, ¿no, Negro? En la biblioteca entre mate y mate esto. Sí, un montón. Y después, Adrián, en respecto al juego, viste que vos decís, no sé si llamarlo juego o hago un juego por ahí en la enseñanza de un deporte y no sé cómo encajarlo. Hay estos dos autores que por ahí yo tomo como disparadores, ¿no? Para todo lo demás, dicen, bueno, el juego en la enseñanza está, ¿no? La verdad que se ve en todos lados. Y ellos proponen como aplicar el juego no para enseñar contenidos, sino para poner en juego contenidos ya incorporados, ¿no? Eh, es decir, si haces un loco en fútbol, no es para que aprendan a recibir, a pasarla, a buscar la línea de pase, a que el que quiere recuperar la pelota haga determinado desplazamiento. Es porque ya tienen un nivel de comprensión que eso lo pueden hacer perfectamente. Entonces,
El juego entra cuando hay un nivel de comprensión de ese saber que justamente aparece, que les permita, quizás un entrenamiento incluso lo plantean, ¿no? No para enseñarlo, porque bueno, ya sabemos, ¿no? Cuando se plantea un juego para enseñar algo, hay algo que no funciona y tiene que ver con esto No, de no. que el juego como utilitario hace agua por todos lados y aparte se pierde el objetivo. Ellos juegan a las reglas que vos le ponés en el juego y no están pensando ni en el gesto ni en las cuestiones estratégicas de ese momento, ¿no? Como me parece eso interesante. No es que lo piense para enseñarlo, No, no no, es ya que sé. aparece en el juego, es la necesidad. Digo, en el juego aparecen necesidades de cosas que vos tenés que enseñar, ¿cierto? Digo, cuando, insisto, en ese juego que puede ser un 2 versus 2 Sí, ¿sí? sí, Una situación, la que hablaba Juan, una situación de enfrentamiento, con una Me gustan más. lógica similar a la del deporte, claro. ahí se desnuda, uno no tiene. Entonces, bueno, es lo que te marca, bueno, esto necesito, qué sé yo en el vóley lo pienso, bueno, llego, me la juega de arriba siempre, 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 y bueno, no llego, le empiezo a pegar con el pie y bueno, hay que enseñar golpe manos bajas porque ya no da más con este que tiene. Entonces, bueno, hay la necesidad de enseñar algo, ¿sí? Es, digo, la utilización desde mi lugar, pensando en eso, ¿no? Bueno, me hace Claro, claro. saber todo lo que hace falta y si puedo, y estaría bueno también en algún punto al chico, al jugador, le hace saber también lo que le hace falta. El seleccionador Una también preguntita, sí, les hago una preguntita como para ir cerrando también, ¿no? Eh, dale. ¿Cómo, ya que hablamos de situaciones, ¿no? Encontré algo así común de los tres. Recién le decía juego, yo digo, me quedo con situaciones, bueno, Ricardo le llama eso el Sí. momento de la síntesis. Eh, ¿cómo, ¿Cómo los ordenarían? O sea, ¿cómo los van ordenando en la práctica? ¿Se entiende la pregunta? O sea, ¿qué ponen primero? ¿Qué ponen Bueno, segundo? Eh, ¿Cuál es el orden lógico que les van asignando a esos momentos de síntesis? No sé si se entiende. creo que sí, creo que sí. A ver, y yo te voy a responder desde el vóley. Por Desde supuesto. el vóley lo tiene súper ordenado, ¿sí? Porque va entendiendo que la cantidad de jugadores, ¿sí? Va generando constantemente nuevas situaciones, ¿cierto? Entonces el ordenamiento tiene que ver con la aparición de nuevos jugadores, ¿no? Esas situaciones generan la necesidad de técnicas, ¿sí? Eh, generan la necesidad de técnicas y a su vez van haciendo síntesis de lo que uno ya tiene, ¿sí? Digo, yo no puedo, a ver, eh, si bien en la idea del juego, por ejemplo, uno va como objetivo final, vos buscás el ataque a partir de un remate, ¿no es cierto? Ahora, no vas a llegar nunca a un remate si nadie te tira la pelota, entonces vas teniendo la necesidad de que alguien te vaya tirando la pelota y eso va apareciendo cuando hay alguien a quien tirarle la pelota, ¿sí? Entonces, primero tengo la posibilidad de manejarla, después se la tengo que tirar a un compañero y a partir de que digamos, esa relación prospera, bueno, empezamos a hacerla un poco más eficiente a partir de pensar en el armado y el remate. Así lo ve el vóley. ¿Sí? Eh, hay intentos, por ejemplo, de pensarlo desde una lógica más completa, pero bueno, hasta ahora no han tenido demasiada difusión o no han tenido demasiado resultado, capaz que por eso no han tenido difusión, no sé, la verdad no sé, pero sí hay visiones. Yo, por ejemplo, yo cuando hice uno de los cursos de entrenador, había alguien que planteaba, bueno, arrancar una especie de 6 versus 6, con una red relativamente baja y trabajar todo remate y defensa, como un inicio, ¿no? En vez del clásico uno versus uno que venimos haciendo más o menos desde hace un tiempo a esta parte. Nada, no pasó mucho de ahí, ¿sí? Pero Claro. bueno, hay intentos, pero no tienen demasiada fuerza. Hasta ahora el vóley viene por este lado. Juli, Sí, Tito. sí, recortes situacionales, digamos, yo los pienso en función de una situación donde faltan recursos para resolverlas, digamos, exitosamente, por decirlo de alguna manera.
a partir de ahí surge como contenido, si voy a trabajar este recorte, esta situación de juego. Después lo que prima es no romper la lógica, esto que planteabas vos, Juan, hace un rato, ¿no? En ningún momento romper la lógica, que aparece mucho en las planificaciones que yo por ahí veo o cuando pido un trabajo práctico o lo que fuera. Que, no sé, esto decía Adrián, una situación que tenga que terminar en remate y que les pidan previamente que se hagan 4 pases para poder rematar. Digo, bueno, eso rompe la lógica, ¿no? Porque ¿por qué 4 pases? No sé qué situación le está planteando, pero si lo puede resolver sin hacer ni un pase y es exitoso, está bien. Y después yo lo primero que hago es ver en qué estoy haciendo énfasis en cuanto a fase, ¿no? Bueno, lo estoy pensando en fase de ataque y bueno, pongo el ojo ahí. Ni hablar que siempre esos recortes aparece también la otra fase. Esto que decías vos del enfrentamiento también, Juan. Pero no es lo mismo hacer énfasis en una cosa puntual y que en otra. Y también depende mucho del nivel de comprensión. Pero lo que hago primero es asociarlo a la fase y me hago, digamos, una ayuda de memoria rapidita de cuáles son los objetivos de esa fase, ¿no? Para no romper la lógica y para ir en función de eso. Después, obviamente, que depende del nivel de comprensión del juego que tenga ese grupo, va a ser si le voy a plantear objetivos más generales o voy a puntualizar un poco más, pero eso sería más o menos, no sé si se entiende. Bien. Sí, sí. Así como para cerrar, así no nos extendemos tanto. Dale. Eh, es interesante que los tres lo pensamos, bueno, que yo no dije lo mío, pero siempre es desde el rugby, ¿no? Adri dijo, siempre parto desde el juego, desde el vóley, ¿no? El vóley lo tiene bastante marcado, dijiste. Siempre se parte desde el vóley. Acá no hay por ahí mucha relevancia de la edad, ni de ciertos ejercicios más fáciles a los más difíciles, etcétera. Y, y esto también de respetar un poco la lógica, ¿no? Yo lo estoy pensando en rugby desde momentos de juego, también espejándolo con el ataque y la defensa. Y nosotros laburamos mucho con lo que se llaman lanzamientos de juego, ¿no? Cómo se lanza el juego, cómo se inicia. Eh, eh, por ahí es donde ahí me entra la duda si todas esas situaciones tienen que estar estabilizadas, porque pensando un poco en lo que es el deporte justamente no es estable, sino que es algo inestable. Entonces, bueno, vamos alternando ahí con situaciones por ahí más estabilizadas y otras que no están tan estabilizadas, más inestables. Pero bueno, en general es eso. Por ahí Buenísimo. lo que quiero rescatar es esto, que se Mm. parte desde el saber. Y ya ahí me parece que hay un camino que es auspicioso. Bueno, gracias por esto. Ha sido un placer. Eh, Nos faltaron negro las empanadas y el mate, las empanadas frías y el mate. Pero Mate, bueno, no se puede. Bueno, la seguimos en otro momento, ¿les Dale, parece? Les dejo el gracias a compromiso de vos. seguirla. Dale, ¿Eh? de una, Juan. dale, dale. Buenísimo, gracias. Nos vemos. Nos Nos vemos, chau, vemos, gente. chau. Abrazo.